Hola, es un placer tenerte aquí. Antes de comenzar, suscríbete al canal y dale like al vídeo. Me llamo Laura Serrano, tengo 39 años y llevo 12 años casada con Hugo Rivas, un hombre que siempre supo entrar en una habitación como si fuera el dueño del aire que se respiraba, con su sonrisa medida, su reloj caro y esa voz grave que prometía certezas. Lo conocí cuando apenas salía de una relación que me dejó rota, y él llegó como quien rescata a alguien del naufragio, firme, seguro, impecable. Durante años creí que esa seguridad era amor, que su silencio era tranquilidad y que su distancia era respeto. Me gustaba su forma de mirarme como si siempre supiera más de lo que decía. Yo le entregué mi vida sin condiciones, convencida de que había encontrado a mi compañero, mi refugio, mi destino. Y nunca, ni por un segundo, dudé de su fidelidad, hasta el día en que el suelo bajo mis pies desapareció. Vivíamos en un chalet a las afueras de Madrid, rodeado de árboles altos que en otoño dejaban una alfombra dorada sobre el césped, con un jardín que yo misma cuidaba y flores que florecían como si supieran que me gustaban las cosas simples. Era un lugar donde el silencio tenía peso, donde los pájaros cantaban sin miedo y las tardes parecían eternas. Aquel rincón era más que una casa, era mi refugio, mi espacio sagrado. Allí pasé los mejores años de mi vida, creyendo que la calma era sinónimo de felicidad. Hugo decía que parecía un cuento, y yo me lo creía. Pero con el tiempo, Hugo empezó a decir que el chalet estaba demasiado lejos de todo, que Madrid se movía sin nosotros, que él necesitaba volver a sentir la ciudad. Hablaba de exposiciones, reuniones, cafés, gente. Más cerca de la vida, del trabajo, del arte, decía, mientras yo lo escuchaba desde la cocina, sin entender por qué lo que era suficiente para mí ya no lo era para él. Me hablaba con entusiasmo, con ese brillo en los ojos que antes solo tenía cuando hablaba de nosotros. Decía que era un nuevo comienzo, una evolución natural. Y yo, por amor, decidí no contradecirlo. Pocas personas entienden lo que es renunciar a un hogar sin tener el corazón roto. Yo lo hice con una sonrisa ensayada, diciendo que sería bueno el cambio, que tal vez necesitábamos algo nuevo. Pero por dentro, sentí que me arrancaban algo que llevaba cosido al alma. Dejé ir cada rincón que yo misma había decorado, cada olor, cada sombra familiar. Lo hice por él, porque creía que los sacrificios tienen sentido cuando hay amor verdadero. Durante semanas me ocupé de todo, llamadas, visitas, firmas, papeles, fotos para los anuncios, correos, más visitas. Hugo, con su agenda llena, apenas aparecía, siempre tenía una reunión urgente o un imprevisto que no podía posponer. Me decía, confío en tu gusto, tú decides mejor que yo, como si fuera un favor cuando, en realidad, era abandono. Recorrí agencias, mostré la casa con una sonrisa triste y respondí preguntas que ni yo quería contestar. A veces lloraba en el coche antes de volver a casa, pero me secaba bien antes de que él me viera. El día que firmamos la venta, sentí una punzada en el estómago, como si algo me dijera que nada volvería a ser igual. Me despedí del jardín en silencio, acaricié el marco de la puerta una última vez y respiré profundo antes de dar las llaves. Hugo parecía contento, hasta aliviado, y yo intenté contagiarme de ese entusiasmo, aunque por dentro todo se me cerraba. Pensé que quizás era solo nostalgia, que pronto pasaría. Me aferré a la ilusión de que lo estábamos haciendo juntos. Encontré un piso luminoso en el barrio de Salamanca, con ventanales enormes y suelos de madera clara que crujían al andar. Tenía una cocina moderna, paredes blancas y una terraza pequeña que imaginé llena de plantas. Le mostré fotos a Hugo, y con una sonrisa breve me dijo que era perfecto, que tenía buena energía. En su voz no había emoción, pero yo quería creer que era cansancio. Lo reservamos y empezamos los trámites sin siquiera brindar por ello. Esa tarde, al salir de la notaría, me dio un beso rápido, seco, como quien besa por costumbre, sin pensar. Fue un gesto fugaz, pero algo en mí se rompió, era como si sus labios no reconocieran los míos. Me quedé paralizada unos segundos, con el frío clavado en el pecho, sin saber qué acababa de pasar. Él ya estaba hablando por teléfono, sonriendo con alguien del otro lado. Me sentí invisible.
Por primera vez, sentí que el amor estaba ausente. A la mañana siguiente, mientras preparaba café, vi un sobre la mesa del salón, con mi nombre escrito en su letra perfecta. Pensé que era una nota dulce, una sorpresa, quizás una carta agradeciéndome por todo. Lo abrí sonriendo, como una tonta enamorada. Pero dentro no había ni flores ni promesas, solo papeles. Lo leí una vez. Luego otra. Eran los papeles del divorcio. Me temblaron las manos, me fallaron las piernas y caí sentada en la silla como si me hubieran disparado. Releí cada palabra esperando haber entendido mal, buscando una frase que explicara lo que estaba pasando. Pero era real, brutal, definitivo. Hugo había firmado todo y solo faltaba mi rúbrica. Ni una explicación, ni una conversación, solo un trámite frío que me arrancaba 12 años de vida. Me quedé mirando el sobre como si quemara. No entendía nada. Intenté llamarlo 1, 2, 3 veces, y él no contestó. Le dejé mensajes desesperados, con la voz rota, sin dignidad, suplicando una explicación, una razón, algo. El silencio fue absoluto. No hubo palabras. Ni una mirada. Ni una disculpa. El hombre con el que dormí más de 4000 noches había desaparecido. Horas después, cuando ya no esperaba nada, me llegó un mensaje escueto, casi cruel: no te preocupes, todo está en orden. Es mejor así. Nada más. Ni una coma de consuelo, ni una palabra humana. Lo leí una y otra vez, sintiendo como se apagaba algo dentro de mí. No era solo el abandono, era la forma, como si nuestra historia fuera un trámite más en su agenda. Pasé el día entero sin comer, sin hablar, sin moverme del sofá, como si el mundo se hubiese quedado en pausa. Tenía los ojos secos y el cuerpo helado, pero no lograba llorar. Miraba las paredes vacías del nuevo piso como si fueran las de una cárcel. Todo olía a nuevo, a limpio, a nada. Y yo me sentía fuera de lugar, como una intrusa en mi propia vida. Al caer la noche, sonó el móvil. Era Rosa, la mujer que nos había ayudado en el chalet durante años, una presencia cálida y fiel. Su voz temblaba al otro lado: señora Laura, ¿está bien? He visto algo que me preocupa. Me enderecé en el sofá, como si mi cuerpo supiera que algo importante venía. Vi al señor Hugo con una mujer joven, en una inmobiliaria, como buscando casa. Me quedé sin aliento. Intenté mantener la calma, pero dentro de mí algo estalló. Rosa, sin saberlo, me había dado la pieza que faltaba en este rompecabezas sucio. ¿Quién era ella? ¿Desde cuándo? ¿Era por ella que me dejaba? Las preguntas se agolpaban y la rabia empezó a mezclarse con la tristeza. Ya no se trataba solo de una separación, era una traición cuidadosamente planeada. Recordé todas las veces que llegaba tarde, los fines de semana, con trabajo pendiente, los viajes relámpago que antes no existían. Todo empezó a encajar con precisión cruel. No estaba confundido. No era una crisis. Era una estrategia. Me empujó a vender la casa, me dejó el trabajo sucio, y ahora entendía por qué tenía tanta prisa en mudarnos. Me había usado. No necesitaba más pruebas. Había otra mujer. Y él, el hombre que prometía lealtad con esa voz cálida, había estado construyendo otra vida a mis espaldas. Una vida nueva, con otra cara, otra cama, otro futuro. Sentí rabia, sí, pero más que nada una herida sorda, honda, que me atravesaba el pecho como hielo. Me di cuenta de que nada de lo que viví con él fue real. Aún así, reuní fuerzas, empaqué mis cosas y me mudé al piso nuevo. No quería irme con mis padres, no soportaba la idea de que alguien me viera como una mujer abandonada. Prefería el frío de lo desconocido al calor de la compasión. Llevé mis libros, mis fotos, mi ropa, y un corazón roto escondido entre cajas. En silencio, crucé esa puerta decidida a no caer. El primer día en el nuevo piso fue como entrar en un decorado vacío, todo limpio, todo en su sitio,
todo sin alma. Cada objeto parecía prestado, como si yo no tuviera derecho a estar allí. Caminé por las habitaciones sin tocar nada, como si temiera ensuciar una mentira ajena. No había huellas de amor, ni de historia, ni de hogar. Solo paredes blancas y frío. En la cocina, mientras buscaba algo para distraerme, encontré un sobre arrugado dentro de un cajón. Era una factura de una tienda de decoración, con fecha de hacía una semana. La miré sin entender, y entonces vi el nombre de Hugo al pie del documento. Él había estado allí, decorando ese piso. Días antes del divorcio. Sin decirme nada. La factura tenía el nombre y dirección del nuevo piso. No solo había estado allí, había comprado cosas, elegido muebles, planeado detalles. Lo hizo todo mientras dormía a mi lado, mientras fingía que aún éramos un nosotros. De repente, comprendí que no solo me había traicionado con otra mujer, sino que también me había borrado de su futuro en silencio. Como si yo nunca hubiera existido. Me senté en el suelo del salón, con la factura aún en la mano, y lloré como no había llorado nunca. No eran lágrimas de tristeza, sino de rabia, de impotencia, de humillación acumulada. Lloré por todo lo que no vi, por todo lo que me callé, por todo lo que creí. Lloré hasta quedarme vacía, sin voz, sin aire, como si estuviera pariendo una nueva versión de mí. Cuando por fin me sequé la cara, algo en mi mirada había cambiado. Al día siguiente, llamé a Carlos, un viejo amigo de la universidad que ahora trabajaba en un bufete en el centro. Me recibió con calidez, con ese respeto silencioso que solo tienen los que te vieron feliz alguna vez. Le conté todo, sin omitir nada, dejando que las palabras salieran como un torrente desbordado. Él me escuchó en silencio, tomando notas, asintiendo de vez en cuando. Al terminar, me dijo, vamos a ver qué se puede hacer. Carlos revisó los papeles de la venta del chalet y los del nuevo piso con la precisión de un cirujano. Me explicó que todo estaba en orden, que la compraventa se había hecho legalmente y sin errores. Pero al cruzar los datos con el registro de propiedad, frunció el ceño. Aquí hay algo curioso, dijo. El nuevo piso fue inscrito únicamente a tu nombre. Tardé en entender lo que eso significaba. Según Carlos, era un error notarial. Al momento de registrar la escritura, Hugo no apareció en el sistema como copropietario. No fue intencional, simplemente un descuido de la gestoría. Pero legalmente, el piso es solo tuyo, me dijo con una mezcla de sorpresa y alivio. Me quedé en silencio, procesando. Por primera vez desde que todo explotó, tenía algo en las manos que no era dolor, era poder. Y entonces me di cuenta, Hugo no lo sabía. Pensaba que el piso era de los dos, como lo fue el chalet. Creía que tenía el control, como siempre. Pero esta vez, sin querer, había firmado su propia derrota. Una chispa se encendió dentro de mí, tenue, tímida, pero era mía. Y por primera vez, no sentí miedo, sentí estrategia. Decidí no decir nada. No lo enfrenté, no le devolví llamadas, no hice escenas. Respondí a sus mensajes con monosílabos, sin emociones, como quien contesta por cortesía y no por interés. Le devolvía su frialdad con la misma moneda. Aprendí a fingir calma, a sonreír cuando quería gritar. Jugaba mi papel con perfección, esperando mi momento. Él me escribía mensajes ambiguos, como si aún tuviera algún derecho sobre mí. ¿Te acostumbraste al piso? ¿Cómo estás durmiendo? Podemos hablar cuando quieras. Yo respondía con frases secas, medidas, sin dar un paso más. No le preguntaba por Lucía, ni por el divorcio, ni por nada. Solo dejaba que sintiera que aún tenía acceso, sin tenerlo. Así empezó el juego. Revisando los movimientos de nuestra cuenta conjunta, descubrí que Hugo había transferido una suma considerable a una cuenta desconocida. Busqué detalles, rastreé números, y confirmé lo que ya sospechaba, había vaciado nuestros ahorros. El mismo hombre que me dejó sola en un piso vacío se había llevado el dinero como quien arranca una última flor. No me sorprendió.
Solo anoté la fecha y el monto. Fui al banco, cancelé las tarjetas conjuntas y pedí abrir una nueva cuenta solo a mi nombre. No dejé rastro, no avisé, no expliqué. Cambié mis claves, mis accesos, mis límites. Cerré todos los canales por donde él podía aún controlarme. Cuando salí de la sucursal, el aire me supo distinto. Por fin, estaba recuperando el espacio que me habían robado. Un día, sin avisar, Hugo vino al piso a recoger unas cosas que, según él, había olvidado. Entró como si aún le perteneciera, mirando cada rincón con una sonrisa cínica. Me saludó como si nada hubiera pasado, como si no me hubiera dejado con una firma y un sobre. Yo lo observé en silencio, sin mover un músculo del rostro. Él hablaba, yo escuchaba. Pero por dentro, ya no quedaba amor. Solo estrategia. Se sentó en el sofá como si aún fuera suyo y me dijo, con esa voz tranquila que siempre usaba para suavizar golpes: espero que no te lo tomes mal, Laura. Las cosas se acaban. A veces es mejor así, antes de que se pudran. Lo miré sin pestañear, sin permitir que viera ninguna emoción en mí. Hablaba con la seguridad de quien cree haber salido ileso. Yo ya no era la misma mujer que dejó. No levanté la voz, no lloré, no hice preguntas. Solo le respondí: no te preocupes. Ya nada me sorprende. Se quedó mirándome un segundo más de la cuenta, quizás esperando un grito o un reproche. Pero yo me mantuve firme, como una estatua. Porque entendí que el silencio, cuando se usa bien, puede ser el golpe más certero. Y él lo sintió. Días después, vecinos del antiguo chalet me escribieron por redes sociales. Me contaron que Hugo iba casi todos los días con una mujer rubia, joven, muy guapa, en un coche deportivo gris. Parece que se han mudado juntos, me dijo uno, sin saber el daño que sus palabras podían hacer. No respondí. Guardé cada dato como si fueran piezas de un puzzle que ya conocía de memoria. No reaccioné. No fui a buscarlos. No le escribí a ella. No caí en la trampa de los celos ni del orgullo herido. Me repetía cada mañana: el tiempo trabaja para ti, no lo arruines. Canalicé la rabia en rutinas nuevas, en salidas con amigas, en silencio calculado. Él creía que me había destruido, pero solo me había despertado. Carlos me llamó con novedades. Había encontrado una solicitud de préstamo a nombre de Hugo, firmada hacía pocos días. Lo había hecho con un banco pequeño, confiando en que los bienes compartidos avalarían el crédito. Incluyó el piso en la declaración de garantía, me dijo Carlos. Me reí por dentro. Él seguía creyendo que ese lugar le pertenecía. No tenía ni idea. Entre los documentos, efectivamente, el piso estaba señalado como propiedad conjunta. Hugo había firmado esa declaración falsa con total seguridad. Su error no fue legal, fue emocional. Pensó que yo seguiría siendo la misma de siempre. Que aún podía mover hilos sin consecuencias. Pero esta vez, había apostado con las cartas equivocadas. Y yo no pensaba avisarle. No le dije nada. Dejé que creyera que todo seguía como él imaginaba. Cada vez que me escribía, le respondía con cortesía neutra, sin revelar nada. Carlos y yo reuníamos documentos, revisábamos fechas, preparábamos pruebas. Yo aprendí a disfrutar de mi silencio, a usarlo como escudo y como arma. Él no sabía que ya estaba perdido. Con el paso de las semanas, empecé a respirar mejor, a dormir de un tirón, a despertarme sin peso en el pecho. Volví a salir, a reírme de cosas pequeñas, a comer sin que la comida me supiera a cartón. Recobraba el control sobre mi cuerpo, mi casa y mi mente. La tristeza se convirtió en fuerza. La herida aún dolía, sí, pero ya no sangraba. Una tarde, mientras revisaba fotos antiguas, entré por curiosidad en las redes de un conocido. Y ahí estaban, Hugo y Lucía, en una cena elegante, abrazados, sonriendo como si el mundo les perteneciera. Ella era rubia, joven, con ojos grandes y piel perfecta.
Él parecía orgulloso, feliz, confiado. Guardé la imagen sin pestañear. No para hacerme daño, sino para recordar por qué no podía perdonar. No lloré. No grité. No rompí nada. Solo cerré el portátil y me senté en el suelo, respirando hondo, sintiendo como una rabia tranquila y helada me invadía. No era furia ciega, era una claridad brutal. Ya no había espacio para la duda, ni para la esperanza. Solo quedaba avanzar. Y esta vez, sería yo quien diera el último golpe. Mandé reformar el piso. Cambié los muebles, pinté las paredes, puse alfombras nuevas y llené la terraza de flores. No lo hacía para él, ni para borrar el pasado, sino para reclamar mi espacio, para convertir esa trampa en un refugio propio. Cada cambio era una declaración silenciosa: esta es mi casa, no la vuestra. Me ocupé de cada rincón como si estuviera reconstruyéndome desde dentro. Porque, de alguna manera, lo estaba haciendo. Con Carlos, registramos oficialmente la propiedad a mi nombre. Todo quedó sellado, firmado y blindado por la ley. No era solo un acto legal, era simbólico, era el cierre definitivo de una historia que ya no me pertenecía. Esa escritura no era solo de ladrillos, era de dignidad recuperada. Guardé la copia en una carpeta roja y supe que el momento se acercaba. Preparé la carpeta con todos los documentos, ordenados, claros, indiscutibles. No pensaba humillarlo con gritos ni escenas. Solo le iba a mostrar la verdad, en el momento exacto, con testigos, con pruebas. No había prisa, solo precisión. La justicia no siempre grita, a veces entra en silencio y con tacones. Esa misma semana, Hugo me escribió un mensaje con tono casual: Lucía y yo iremos al piso el viernes para instalarnos. Como si me estuviera avisando que llegaba con una planta nueva. Leí esas palabras con incredulidad y asombro. Estaba convencido de que todo le pertenecía, incluso el futuro. Respondí con una calma que me sorprendió a mí misma: perfecto. Os espero. Apagué el móvil y no volví a mirar la pantalla. Llamé a Carlos y a un agente judicial para que estuvieran presentes el viernes. No quería escándalos, solo legalidad. Quería que se fuera sabiendo exactamente lo que había perdido, sin posibilidad de negarlo. No dormí mucho esa noche, pero no fue por miedo. Fue por expectación. Ese viernes me levanté temprano, me vestí con elegancia sencilla y preparé café para todos. Coloqué la carpeta sobre la mesa, al lado de una pequeña maceta con jazmines. Abrí las ventanas, dejé que entrara la luz. Revisé cada documento una vez más. Todo estaba en su sitio. Todo listo para el acto final. Hugo llegó a las 5 en punto, con esa puntualidad arrogante que siempre tuvo. Sonreía como si nada hubiera pasado, como si viniera a inaugurar un nuevo capítulo de su vida. Llevaba una botella de vino en una mano y una bolsa con 2 copas en la otra. Se notaba relajado, seguro, confiado. No imaginaba lo que le esperaba. Entró sin pedir permiso, como si aún tuviera llaves del pasado. Me saludó con un beso en la mejilla y colocó la botella sobre la encimera. He traído esto para brindar por la nueva etapa, dijo, como si fuéramos amigos que celebraban. Yo lo miré sin emoción. Solo asentí. Ya no era mío, ni falta que me hacía. Sé que no ha sido fácil para ti, empezó, con ese tono condescendiente que usaba cuando quería parecer noble. Pero a pesar de todo, siempre serás parte de mi vida. Lucía vendrá en unos minutos. Quiero que todo sea en paz, civilizado. No tenemos por qué pelearnos. Cada palabra era un monumento a su ego. Pero pronto, todo cambiaría. Le sonreí suavemente y le señalé la mesa. Claro, Hugo. Siéntate, quiero mostrarte algo. Se acomodó frente a mí, con las piernas cruzadas y esa media sonrisa que tanto había odiado. Abrí la carpeta con calma y deslicé hacia él el primer documento.
Léelo con atención, dije, sin elevar la voz. El golpe no era lo que le iba a decir. Era lo que iba a descubrir. Le entregué la copia del registro notarial con mis iniciales marcadas en amarillo y la escritura sellada. No dije nada más, no lo miré a los ojos. Solo observé cómo sus manos, siempre seguras, temblaban ligeramente al tocar el papel. El silencio en la sala era total, como si el tiempo esperara su reacción. Aquel sobre contenía más que documentos, era el final de su fantasía. Hugo leyó en silencio, sin interrumpir, con el ceño fruncido y la mandíbula cada vez más tensa. Pasaba las hojas lentamente, como si esperara encontrar un error, una cláusula escondida que lo salvara. Pero no había nada. Cada línea era clara, definitiva, legal. Cuando llegó a la última página, me miró, confundido, herido, sorprendido como un niño al que le han quitado un juguete. ¿Qué significa esto?, preguntó, alzando el tono por primera vez, como si el mundo no tuviera sentido. Su seguridad se rompía en cada palabra. Lo tenía todo planeado, el piso, Lucía, su nueva vida. Pero la base de ese castillo se desmoronaba frente a él. Y yo, sentada con las piernas cruzadas, le respondí con una calma que aprendí a la fuerza. Significa que este piso es solo mío. Tú lo firmaste así. Yo no he hecho trampas, solo he leído con atención. Sus ojos se abrieron con una mezcla de incredulidad y furia. Intentó hablar, pero no le salió ninguna palabra coherente. Se volvió hacia el notario, hacia el agente judicial, buscando algún resquicio de error. Pero ya no había escape. Estaba atrapado por su propia arrogancia. Y justo en ese instante, Lucía apareció en la puerta, sonriente, con 2 maletas y un ramo de flores en los brazos. Vestía como si viniera a una celebración, ajena a la tormenta que se estaba gestando. Hugo giró la cabeza hacia ella, paralizado. Lucía notó algo raro en el ambiente, pero aún no entendía. Yo no dije nada. Solo observé cómo el guión se les caía de las manos. Bienvenida, Lucía. Pero este lugar no es vuestro. Es mi casa. Lo dije con firmeza, sin odio, sin teatro, solo con la verdad desnuda. Ella me miró confundida, luego miró a Hugo, buscando explicación. Él tragó saliva, sin saber cómo reaccionar. Era el momento en que todo quedaba claro. La mentira había llegado a su fin. Hugo intentó justificarlo todo, hablar de errores administrativos, de malentendidos, de que aún se podía arreglar. Pero Lucía ya no lo escuchaba. Lo miraba como si lo viera por primera vez, como si algo dentro de ella se rompiera también. El notario pidió respeto, el agente judicial confirmó la legalidad de la situación. No había más que decir. Todo estaba documentado. Los agentes les pidieron que abandonaran la propiedad de inmediato. Hugo se levantó lentamente, con el orgullo en ruinas, mientras Lucía lo seguía con la mirada clavada en el suelo. Nadie gritó. Nadie lloró. Solo el sonido de sus pasos sobre el parquet marcaba el final. Cuando cruzaron la puerta, yo supe que nunca volverían a entrar. Solo se oía el ruido del ascensor al cerrarse tras ellos. Un zumbido breve, metálico, seco. Me quedé de pie, respirando hondo, sin moverme, dejando que el eco del momento se grabara en mi cuerpo. No sentí alegría, ni venganza, ni euforia. Sentí justicia. Y eso bastaba. Me dejé caer en el sofá, sin lágrimas, sin palabras, solo con un suspiro largo que llevaba años guardado. Cerré los ojos y por fin me permití descansar. Era la primera vez, en mucho tiempo, que no pensaba en él. Ni en ella. Ni en el pasado. Solo sentía paz. Y eso era todo lo que necesitaba. Esa misma tarde llamé a Rosa. Cuando escuchó mi voz, dijo mi nombre con ternura, como quien reconoce a alguien que vuelve del abismo. Por fin terminé con esa historia, le dije. Ella no preguntó nada, solo me dijo, ya era hora, señora Laura.
Se lo merecía. Colgué con una sonrisa leve y sentí que había recuperado algo más que la casa. Me había recuperado a mí. Pinté las paredes de colores cálidos, llené el balcón de flores, colgué cortinas que bailaban con la brisa y encendí velas por las noches, solo para mí. Cada detalle del piso se convirtió en una extensión de mi nueva vida, sin permiso de nadie. Empecé a cocinar lo que me gustaba, a leer en voz alta, a bailar descalza en el salón. No necesitaba testigos, ni explicaciones. Solo libertad. Meses después, lo vi sentado en una cafetería del centro, solo, con el rostro más delgado, la piel cansada y la camisa arrugada. No me vio, pero yo me detuve unos segundos a observarlo. Ya no me dolía. Ya no era mío. Era solo un hombre que eligió mal y lo pagó caro. Seguí caminando sin volver la vista. El pasado no tiene poder si no lo alimentas. Ese día comprendí que, a veces, perderlo todo es la única forma de encontrarte de verdad. No me quedé con rencor, ni con odio, ni con tristeza. Me quedé conmigo. Y eso fue más que suficiente. Porque el amor que me faltó en aquellos años, ahora me lo daba yo, entera. Y por fin, sin miedo, volví a vivir. A veces me pregunto cuánto de mí murió con aquella versión de Laura que creyó que el amor era sacrificio. No me arrepiento de haber amado, pero sí de haberme olvidado en el proceso. Ahora entiendo que quien te ama no te reduce, no te esconde, no te silencia. Aprendí a escuchar mi voz sin miedo, a mirar mi reflejo sin sentir vergüenza. Y eso, aunque nadie lo vea, es una victoria. Volví a escribir en mi diario, aquel que había guardado hace años cuando pensé que ya no tenía nada nuevo que contar. Las páginas ahora se llenan de cosas pequeñas, una canción que me gustó, una comida que cociné sin prisa, una conversación con Rosa que me hizo reír. Son detalles mínimos, pero construyen algo más grande. Mi paz no grita, pero se siente. A veces Lucía aparece en mis pensamientos, no con odio, sino con una mezcla de lástima y comprensión. Ella también fue engañada, utilizada, arrastrada a un juego que no empezó. No la culpo. Cada una de nosotras tuvo que romper su propio espejo para verse con claridad. Y si algún día coincidimos, no habrá rencor. Solo dos mujeres que sobrevivieron al mismo naufragio. Hugo desapareció de mi vida como una tormenta que, después de arrasar, se retira en silencio. Ya no busco saber nada de él. No me interesa si volvió con Lucía, si la perdió, si se arrepiente. El castigo más justo para alguien como él no es el escándalo, es la irrelevancia. Y yo ya no vivo en función de sus decisiones. Vivo para mí. Mi piso ahora huele a jazmín, a pan recién hecho, a café por las mañanas. No hay gritos, ni dudas, ni puertas cerradas con rabia. Hay libros abiertos, plantas creciendo, música suave al caer la tarde. Me despierto sin sobresaltos y duermo sin fantasmas. Convertí el lugar donde fui abandonada en el lugar donde volví a nacer. Rosa viene cada domingo con pan casero y chismes del barrio. Charlamos horas, reímos, recordamos sin dolor. Ella me recuerda que no estoy sola, que los lazos verdaderos no se rompen con un divorcio. A veces le digo que, sin saberlo, fue mi ancla en medio del caos. Me abraza sin decir mucho. Y yo la abrazo de vuelta con todo lo que me queda. Recuperé mis fotos antiguas, incluso las que tenía con Hugo. No para añorarlas, sino para ponerles nombre y final. Las guardé en una caja, con fecha, como quien cierra un capítulo sin borrar sus páginas. No quiero olvidarlo. Quiero recordarlo como lo que fue, una lección dura, pero necesaria. Sin él, no habría llegado hasta aquí. A veces salgo a caminar por Madrid sin rumbo. Miro escaparates, observo parejas, escucho conversaciones ajenas. Ya no me siento invisible, ni herida, ni fuera de lugar. Soy parte del mundo otra vez, y el mundo, aunque imperfecto, me recibe con una suavidad nueva. No busco nada. Solo estoy presente. Y eso basta.
Una tarde me detuve frente a un espejo de una tienda. Me miré largo rato, sin prisa, sin juicio. Vi a una mujer entera, sin disfraces, sin culpas, sin la necesidad de ser aprobada por nadie. Me sonreí. Y por primera vez, no fue por cortesía ni por costumbre. Fue porque realmente lo sentía. Me gustaba quién era. Me gustaba ser yo. Y así terminó todo. No con fuegos artificiales ni venganzas cinematográficas, sino con dignidad, con justicia, con amor propio. Me llamo Laura Serrano, tengo 40 años, y no tengo miedo de empezar otra vez. Esta vez, con las manos libres, el corazón en paz y la mirada al frente. Porque ahora sé que nunca es tarde para volver a casa. Aunque esa casa seas tú.